Evangelio de hoy. Sábado 20 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículo 26 al 38. En el sexto mes. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen que estaba desposada con un hombre de la casa de David, llamado José. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, le dijo: Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Ella se turbó mucho por estas palabras. Y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. Y su reinado no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco a varón. El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está en su sexto mes la que llamaban estéril. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Anunciación, un encuentro divino. En el pasaje de Lucas encontramos uno de los relatos más significativos y profundos de la Biblia. La Anunciación a María. Este momento marca el inicio del cumplimiento de la promesa de Dios de enviar al Mesías al mundo. A través de este encuentro entre el ángel Gabriel y la Virgen María, se revela no solo un misterio divino, sino también la respuesta humana a ese misterio. María es elegida por Dios para ser la madre del Salvador. Una llamada única y trascendental que cambiará la historia de la humanidad. En este contexto, la figura de María se nos presenta no solo como una joven de Nazaret, sino como una mujer de fe profunda y generosa disposición. Su respuesta al mensaje del ángel es un modelo de confianza absoluta en el plan de Dios. Este acto de fe, al aceptar lo incomprensible, marca el comienzo de la salvación y nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos nosotros ante las llamadas divinas en nuestra vida. La incredulidad humana y la respuesta divina. El ángel Gabriel comienza su mensaje a María con palabras de consuelo. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esta salutación es una invitación a María a abrir su corazón a lo que está por venir, a lo que parece imposible desde una perspectiva humana. La sorpresa y el asombro de María ante esta revelación son naturales. Es una reacción humana legítima, dada la magnitud del mensaje. El ángel le explica que, aunque ella es virgen, concebirá al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. María
Con una mente lógica y prudente, pregunta cómo será esto posible, dado que no conoce varón. Esta pregunta no es un signo de incredulidad, sino de una legítima curiosidad humana, que refleja su humildad y su capacidad para cuestionar sin dejar de confiar. La respuesta del ángel es clara. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aquí vemos que la intervención divina no se limita a lo natural, sino que supera todo entendimiento humano. Este episodio nos invita a reflexionar sobre cómo solemos reaccionar ante lo que nos parece incomprensible. ¿Nos cerramos ante lo divino? ¿O buscamos abrirnos con humildad y disposición, como hizo María? La duda y la pregunta de María son humanas, pero su apertura para escuchar la respuesta divina la coloca en el camino de la fe. La humildad de María, un sí a la voluntad de Dios. El momento culminante de este pasaje es la respuesta de María. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Este sencillo sí es un acto de obediencia total y absoluta, que refleja la humildad y la disposición de María a someterse a la voluntad de Dios sin reservas. Ella no busca entender completamente el misterio que se le revela, sino que confía en que, si Dios lo ha dicho, Él es quien lo llevará a cabo. María nos enseña que la verdadera fe no siempre está en comprender todos los detalles, sino en aceptar lo que Dios nos pide, incluso cuando no entendemos todo lo que implica. Este acto de fe es el inicio de una vida de entrega total a la voluntad divina. El sí de María es el punto de partida para la obra redentora, que cambiaría la historia de la humanidad. A través de este sí, María se convierte en el instrumento elegido por Dios para traer al Salvador al mundo. Y su fe se convierte en un ejemplo de confianza para todos nosotros. La gracia de Dios en la elección de María. El ángel Gabriel saluda a María como llena de gracia. Una afirmación profunda que destaca su singularidad en el plan divino. María no es elegida por su perfección o méritos, sino por la gracia de Dios. La gracia, entendida como el favor inmerecido de Dios, es el principio que sostiene la elección de María. Ella es la receptora de un don divino que la capacita para cumplir una misión que, en términos humanos, es imposible. María no solo es una mujer de gran fe, sino también una mujer que recibe el don divino con humildad. A lo largo de su vida, ella será consciente de que nada de lo que le sucede depende de su esfuerzo personal, sino de la gracia que Dios le ha concedido. Esta enseñanza nos recuerda que nuestra relación con Dios también se basa en su gracia y no en nuestras obras. Somos llamados a acoger esta gracia con el mismo corazón abierto que María, reconociendo que no somos dignos, pero que somos amados y elegidos por Dios para su propósito. El Espíritu Santo, el actor principal de la salvación. En este pasaje, el ángel Gabriel revela que la concepción de Jesús no será por medios humanos, sino por la acción del Espíritu Santo. Este es un momento clave,
ya que muestra que la salvación que Dios ofrece a la humanidad no depende de los esfuerzos humanos, sino de la iniciativa y el poder de Dios. La obra del Espíritu Santo es fundamental para la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María. Este aspecto del pasaje nos invita a reflexionar sobre el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al igual que en la concepción de Jesús, el Espíritu Santo sigue obrando en el corazón de cada creyente, guiando, iluminando y transformando nuestras vidas. La obra de salvación es, por tanto, una obra del Espíritu, quien continúa renovando el mundo y nuestras almas. La fe en Cristo no es solo un acto humano, sino una respuesta a la acción constante del Espíritu Santo, quien nos da la fuerza para vivir según la voluntad de Dios. La fe de María, un modelo para la Iglesia. La respuesta de María a la revelación del ángel. Su aceptación de la voluntad de Dios. Y su obediencia a su plan. La convierten en un modelo para todos los creyentes. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, está llamada a imitar la fe de María. Al igual que ella, la Iglesia debe estar dispuesta a recibir la palabra de Dios, aunque en ocasiones sea incomprensible o desafiante. María nos muestra cómo ser receptivos al Espíritu Santo y cómo, al aceptar su voluntad, podemos ser instrumentos de la gracia de Dios en el mundo. Además, la fe de María es un testimonio de la confianza inquebrantable en el plan divino. María no ve el anuncio del ángel como algo fácil o sin riesgos, sino como una invitación a un camino de sufrimiento y sacrificio. Sin embargo, su disposición a seguir la voluntad de Dios sin reservas es un ejemplo de lo que significa ser un verdadero discípulo. La Iglesia está llamada a seguir su ejemplo, aceptando los desafíos de la fe, con valentía y confianza en que Dios está obrando a través de ella. La magnificencia de la Encarnación. La Anunciación marca el comienzo del misterio de la Encarnación, donde el Hijo de Dios, el Verbo Eterno, asume la naturaleza humana en el seno de la Virgen María. Este es el misterio central de la fe cristiana. Dios se hace hombre para salvar a la humanidad. La respuesta de María. Su aceptación plena de este misterio es el comienzo de la revelación del amor divino en forma humana. Jesús, que será nacido de María, es la respuesta de Dios a las aspiraciones y sufrimientos de la humanidad. Este misterio de la Encarnación nos invita a considerar el alcance de lo que significa que Dios haya venido a vivir entre nosotros. La divinidad se ha unido a la humanidad de una manera tan profunda que nunca volveremos a ser los mismos. En la Encarnación, Dios no se limita a observar nuestras vidas desde lejos, sino que se hace parte de nuestra experiencia humana, compartiendo nuestras alegrías y sufrimientos. María, al aceptar ser la madre de Jesús, se convierte en la primera en vivir este misterio. Y su vida nos invita a vivir también nosotros en la proximidad de Dios. La respuesta a la llamada divina. María responde al llamado divino con generosidad y obediencia.
confiando en que Dios tiene un propósito perfecto para ella. Este sí de María es un acto de amor que va más allá de la comprensión humana. Su respuesta es la aceptación de una vida transformada. Una vida que ya no será la misma después de este encuentro con lo divino. María nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a decir sí a Dios, incluso cuando su llamada es inesperada o desafiante. La vida cristiana, como la de María, es una serie de respuestas al llamado de Dios. A menudo, este llamado no viene de manera clara o directa como en la vida de María. Pero Dios sigue invitándonos a caminar en su voluntad. Al igual que María, debemos estar atentos a la voz de Dios y dispuestos a responder con un sí generoso, confiando en que Él nos guiará a través de todo lo que venga. El amor y la esperanza en la maternidad divina. La maternidad de María no es solo una experiencia biológica, sino también una experiencia profundamente espiritual. Ella no solo concibe a Jesús en su cuerpo, sino que también lo acoge en su corazón. Este acto de amor es un reflejo de la maternidad divina, donde el amor de Dios se hace carne en Jesús. La maternidad de María nos invita a considerar nuestra relación con Cristo, no solo como una aceptación externa de su presencia, sino como un acogimiento profundo y personal en nuestro ser más íntimo. La respuesta de María es también un modelo de esperanza. Ella recibe el don de la vida, no solo con fe, sino con la esperanza de que Dios cumplirá lo que ha prometido. Al llevar en su vientre al Salvador del mundo, María encarna la esperanza de la humanidad. La esperanza de que el amor de Dios se hará presente en nuestras vidas de manera tangible y transformadora. La encarnación, el corazón del misterio cristiano. El anuncio del ángel Gabriel no es solo la revelación de un embarazo milagroso, sino la manifestación de un misterio mucho más profundo. La encarnación de Dios. El Verbo, la palabra eterna de Dios, se hace carne y habita entre nosotros. Este acto de humillación divina, de descender a nuestra condición humana, es el fundamento de toda la fe cristiana. En la respuesta de María, se revela cómo la humanidad debe recibir a Dios. Con humildad, apertura y disposición total a su voluntad. Este misterio de la encarnación invita a la reflexión sobre nuestra relación con Dios. Al igual que María, somos llamados a acoger al Salvador, no solo como una idea abstracta o una figura distante, sino como una realidad viva y transformadora. Cuando decimos sí a Dios, como lo hizo María, estamos abriendo nuestras vidas a un cambio radical, a una renovación espiritual profunda que se lleva a cabo no solo en nuestra mente, sino en nuestro ser entero. La encarnación no es solo un hecho histórico, sino un continuo llamamiento a vivir en comunión con el Dios que se hizo carne. María, la mujer de fe inquebrantable. La respuesta de María al ángel es el ejemplo más puro de fe que podemos encontrar en la Escritura. Frente a lo inexplicable y lo incomprensible, María no duda ni se resiste. Ella podría haber cuestionado más.
Podría haber exigido explicaciones más claras. Pero su fe no se quiebra. Al aceptar la propuesta divina, María muestra una obediencia total y una confianza absoluta en el plan de Dios. Su fe no está fundada en la lógica humana, ni en la comprensión total del proceso, sino en una relación profunda con Dios. María se convierte así en un modelo de fe inquebrantable. Ella no solo cree en el mensaje del ángel, sino que acepta, con todo lo que implica, el sufrimiento y el sacrificio, que vendrán con ser la madre del Salvador. La fe de María es un acto de confianza total en la promesa de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a confiar en los planes de Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él nos pide? La voluntad de Dios, el propósito supremo de la vida. El sí de María no es solo una respuesta personal, sino una manifestación de la aceptación de la voluntad divina. Cuando María dice, hágase en mí según tu palabra, no solo está expresando un deseo de que se cumpla lo prometido, sino que está entregando su vida, su voluntad y su destino a la voluntad de Dios. Este acto de rendición total refleja el propósito más profundo de la vida humana: vivir conforme a la voluntad de Dios. María no solo se somete a lo que Dios le pide, sino que lo abraza con amor y esa disposición a hacer la voluntad de Dios se convierte en un modelo para todos los creyentes. La verdadera paz y el verdadero propósito se encuentran en este acto de aceptación, donde nuestras vidas dejan de estar centradas en nuestras propias expectativas y deseos, y se alinean con el plan divino. Esto es un desafío para todos los cristianos. Buscar, descubrir y vivir la voluntad de Dios como el propósito supremo de nuestra existencia. El sí de María, un acto de esperanza y confianza. El sí de María es un testimonio de esperanza. Aceptar ser la madre del Mesías no solo significaba recibir una bendición personal, sino también enfrentar desafíos extraordinarios. El viaje de María no estaría exento de dificultades. El rechazo social, la incomprensión, el dolor que acompañaría, el sacrificio de su hijo. Sin embargo, en su respuesta, María no solo muestra obediencia, sino también una profunda confianza en el plan de Dios, que va más allá de las dificultades temporales. La aceptación del plan divino es, en sí misma, un acto de esperanza. La esperanza de María es la esperanza cristiana. La certeza de que, aunque el camino sea arduo y difícil, Dios está con nosotros y su propósito se cumplirá, incluso cuando no comprendamos todos los detalles. María nos enseña que nuestra respuesta a la voluntad de Dios debe estar impregnada de esperanza, confiando en que, al final, el bien que Dios ha prometido se manifestará. El sí de María nos invita a vivir con una esperanza activa. Una esperanza que nos impulsa a decir sí a Dios, sin importar cuán misterioso o desafiante sea el camino. La simplicidad y la grandeza de la respuesta de María. El sí de María es un acto profundamente simple, pero a la vez increíblemente grande. En pocas palabras, María acepta una misión divina que cambiará la historia del mundo.
Esta simplicidad en su respuesta refleja la naturaleza del amor y la obediencia a Dios. No se trata de una serie de complejas justificaciones o de un largo proceso de deliberación, sino de un acto de confianza genuina. María, al aceptar la voluntad de Dios, nos muestra que la fe auténtica no necesita ser complicada, ni adornada con grandes demostraciones. A veces, lo que se requiere es una respuesta sencilla y generosa. La grandeza de este sí es que, en su simplicidad, resuena a través de los siglos. La respuesta de María no solo tuvo implicaciones personales para ella, sino para toda la humanidad. En su obediencia, ella participa activamente en el plan de salvación, que incluye a toda la creación. De esta manera, la respuesta de María es una lección de cómo los actos más simples, cuando están llenos de fe y obediencia, pueden tener un impacto eterno. La encarnación, un misterio de amor infinito. La encarnación es, en su esencia, un misterio de amor. Dios, quien es infinito y eterno, elige hacerse humano. Compartir nuestra fragilidad, nuestras limitaciones y nuestros sufrimientos. María, al aceptar ser la madre de Jesús, no solo recibe la bendición de concebir al Salvador, sino que también se convierte en la primera en experimentar ese amor divino, de una manera íntima y personal. En su vientre, Dios se hace carne para habitar entre nosotros. Este acto de amor trasciende todo entendimiento humano. El misterio de la encarnación es un recordatorio de que Dios no está lejano ni distante, sino cercano y cercano a nosotros. A través de Jesús, Dios se ha hecho accesible a toda la humanidad. María, al decir sí a este amor, nos invita a vivir con un corazón dispuesto a acoger el amor de Dios en nuestra vida cotidiana, sin reservas. Nos llama a vivir como receptores de ese amor divino, que transforma todo lo que toca. La fe en la promesa, María como modelo para los creyentes. El papel de María en la Anunciación no solo nos revela su obediencia y fe, sino también la importancia de confiar plenamente en las promesas de Dios. El ángel le dice que, a pesar de lo que parece humano e imposible, nada es imposible para Dios. María acepta esta verdad en su vida, sin dudar, y al hacerlo, se convierte en un modelo para todos los creyentes que luchan por confiar en las promesas divinas. Al igual que María, estamos llamados a vivir con una fe firme en las promesas de Dios, incluso cuando no entendemos cómo se cumplirán. La vida cristiana es, en muchos aspectos, una vida de confianza en lo que no vemos, de esperanza en lo que aún no se ha manifestado. María nos enseña a vivir con esa fe radical, que acepta las promesas de Dios tal como son, y se entrega por completo a ellas. María y el Espíritu Santo, la obra divina en el corazón humano. El pasaje de la Anunciación también resalta el papel crucial del Espíritu Santo en la obra de salvación. La concepción de Jesús es posible solo por la intervención del Espíritu Santo, quien obra de manera sobrenatural para hacer realidad lo que parece imposible a los ojos humanos. María, al ser llena de gracia,
Está especialmente preparada para recibir al Espíritu Santo, quien la capacita para ser la madre del Salvador. Esta relación con el Espíritu Santo, que comienza en el momento de la Anunciación, se extiende a lo largo de toda la vida de María. Al igual que María, somos llamados a recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu no solo obra en momentos extraordinarios, sino que está presente en lo cotidiano, guiando, iluminando y fortaleciendo nuestra fe. La respuesta de María a la llamada de Dios es también un modelo de cómo debemos acoger al Espíritu Santo, con disposición, fe y apertura total. La cooperación de María en el plan de salvación. La disposición de María a aceptar el plan de Dios no solo es un acto de fe, sino también una colaboración activa en la obra de salvación. Al decir sí, María no solo acepta la bendición de ser la madre de Jesús, sino que también se convierte en una cooperadora en el cumplimiento de la promesa de redención para la humanidad. Este sí de María no fue solo un consentimiento pasivo. Fue un acto de participación activa en la historia de la salvación. De alguna manera, al aceptar la maternidad divina, ella abre su vida a la acción del Espíritu Santo, permitiendo que Dios haga su voluntad a través de ella. La vida de María nos invita a reflexionar sobre cómo también nosotros somos llamados a colaborar con el plan divino. Aunque no estamos destinados a ser los padres del Salvador, estamos llamados a ser instrumentos de la obra de Dios en el mundo. Cada uno de nosotros, como María, tiene un propósito divino que contribuirá al bien de la humanidad. Si estamos dispuestos a decir sí a Dios. María, un modelo de humildad y confianza. El sí de María es un modelo de humildad. En su respuesta, ella no se presenta como una persona digna por sus propios méritos, sino como la esclava del Señor. Una expresión que refleja su total sumisión y disponibilidad para cumplir la voluntad divina. María, una joven humilde de Nazaret, no busca destacar ni busca privilegios. Ella acepta, sin reservas, lo que Dios le propone. A pesar de que esa misión transformará por completo su vida. Su humildad no la limita, sino que la convierte en el canal perfecto para que la gracia de Dios fluya en el mundo. María también nos enseña a confiar en el plan de Dios, incluso cuando este plan nos parece inesperado o incomprensible. En su humildad, ella se pone al servicio del Señor, sin hacer preguntas sobre lo que sucederá, confiando plenamente en que el propósito de Dios es siempre para el bien. Esta actitud nos desafía a revisar nuestras propias respuestas a las llamadas de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a responder con la misma humildad y confianza que María? El rol del ángel Gabriel, mensajero de la buena nueva. El ángel Gabriel desempeña un papel esencial en este pasaje como mensajero de la revelación divina. Él es el intermediario que transmite el mensaje de Dios a María. Y su intervención no es meramente informativa, sino que también revela la acción de Dios en el mundo. El ángel, en su mensaje, hace que lo imposible se haga posible, transmitiendo no solo una noticia, sino una promesa de esperanza para la humanidad. En nuestra vida diaria,
El ángel Gabriel simboliza la comunicación de Dios a través de diversos medios. Si bien no todos recibimos la visita de un ángel, Dios continúa hablándonos a través de la palabra, la oración y los acontecimientos cotidianos. Esta reflexión nos invita a preguntarnos cómo estamos escuchando la voz de Dios y cómo respondemos a esos mensajes divinos. ¿Estamos atentos a las señales que Él nos da en nuestra vida? La Virgen María como Madre Espiritual de todos los creyentes. A lo largo de la historia de la Iglesia, la figura de María ha sido considerada no solo la Madre de Jesús, sino también la Madre Espiritual de todos los creyentes. En el momento de la cruz, cuando Jesús le encomienda al discípulo amado el cuidado de su madre, Él establece a María como un símbolo de la madre de todos los cristianos. La maternidad espiritual de María se extiende a todos los que siguen a Cristo, quienes, a través de su aceptación del amor divino, llegan a ser hijos e hijas de Dios. María, por lo tanto, no es solo una madre histórica de Jesús, sino también una madre para la Iglesia en su totalidad. En nuestra vida espiritual, María actúa como una madre que nos guía, nos cuida y nos acompaña en nuestro camino hacia la santidad. Al igual que ella dijo sí a la voluntad de Dios, nos invita a nosotros a decir sí a su voluntad y a seguir su ejemplo de humildad, fe y obediencia. La lección de obediencia, aceptar la voluntad divina. María es la modelo suprema de la obediencia a la voluntad de Dios. En su sí no solo se cumple el plan de Dios para su vida, sino que también se abre la puerta a la salvación de la humanidad. La obediencia de María no fue un acto forzado, ni una sumisión pasiva, sino un acto libre de amor y confianza en el plan divino. A través de su obediencia, ella se convierte en un instrumento clave en el cumplimiento de la promesa de redención. Esta lección de obediencia nos desafía a poner en práctica nuestra propia fe. A menudo, la voluntad de Dios puede parecer difícil de comprender, o puede implicar sacrificios. Sin embargo, como María, estamos llamados a confiar en que su plan es siempre para nuestro bien y el de los demás. La obediencia a Dios, lejos de ser una carga, es una oportunidad para participar en su obra de amor y salvación en el mundo. María como modelo de esperanza. María no solo es un modelo de fe y obediencia, sino también un modelo de esperanza. Al recibir la promesa de que sería la madre del Salvador, María no solo confiaba en el plan de Dios, sino que también vivía con la esperanza de que, a través de su Hijo, todo el pueblo de Israel y toda la humanidad experimentaría la salvación. Esta esperanza no era solo una esperanza futura, sino una esperanza presente, que la impulsaba a seguir adelante con valentía, sabiendo que lo que Dios había prometido, Él lo cumpliría. De manera similar, nosotros también estamos llamados a vivir con esperanza, confiando en que las promesas de Dios se cumplirán en nuestra vida, incluso cuando no entendemos completamente cómo o cuándo. María nos enseña que la esperanza cristiana no es pasiva, sino activa, y nos mueve a colaborar con el plan de Dios con alegría y confianza. María y la confianza en el propósito divino.
La respuesta de María es un reflejo de su profunda confianza en el propósito divino. A pesar de la incertidumbre que pueda haber sentido, María nunca cuestionó el plan de Dios, sino que lo aceptó con una fe que la capacitó para abrazar lo desconocido. Su confianza no estaba en su propia capacidad, sino en la bondad y fidelidad de Dios. Cuando el ángel le revela que, a pesar de su condición de joven virgen, concebiría al Hijo de Dios, María, lejos de temer, responde con una disponibilidad absoluta. Esta disponibilidad a la voluntad de Dios nos muestra que, para ser instrumentos de su plan, necesitamos aprender a confiar en Él, incluso cuando no vemos claramente el camino. El ejemplo de María nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición para aceptar el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a confiar en su sabiduría y a acoger lo que nos propone, incluso si no entendemos por completo lo que implica? María nos enseña que la confianza en Dios es la clave para que su plan se haga realidad en nosotros. La plenitud de la gracia y la llamada universal. El saludo del ángel a María, llena de gracia, es un reconocimiento de su singularidad dentro del plan divino. La gracia que recibe no solo la capacita para ser la madre del Salvador, sino que también la hace un ejemplo de lo que significa ser receptores del amor y la misericordia divinas. María, al ser llena de gracia, nos muestra lo que ocurre cuando un ser humano se entrega por completo a la voluntad de Dios. Se convierte en un instrumento puro y poderoso de la acción de Dios en el mundo. Este concepto de llena de gracia también tiene un significado universal. María no es solo una figura aislada, sino una llamada para todos los creyentes. Su gracia es una gracia que Dios ofrece a todos, que cada uno de nosotros puede recibir. Al igual que María, estamos invitados a abrir nuestro corazón a esta gracia, permitiendo que transforme nuestras vidas y nos haga más semejantes a Cristo. El saludo del ángel nos recuerda que la gracia no es un privilegio exclusivo, sino un don para todos los que están dispuestos a acogerlo. El Espíritu Santo, la fuerza divina en acción. En el pasaje de la Anunciación, el ángel le explica a María que la concepción del Hijo de Dios se llevará a cabo por la acción del Espíritu Santo. Este elemento es fundamental en la narrativa, ya que resalta la presencia activa de Dios en la historia humana. El Espíritu Santo no solo realiza lo imposible, sino que también es el que da vida y acciona los planes de Dios. María, al ser concebida como la madre de Jesús, se convierte en el primer lugar donde el Espíritu Santo actúa de manera extraordinaria para llevar a cabo la salvación de la humanidad. El Espíritu Santo, presente en cada momento de la vida cristiana, no solo fue responsable de la concepción de Jesús, sino que también es el que obra en nosotros para renovar nuestras vidas. Al igual que María, somos llamados a recibir la acción del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana, permitiendo que Él nos transforme y nos haga instrumentos de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no es solo una figura distante, sino una presencia activa y dinámica que nos guía
y fortalece en nuestro caminar de fe. María como el refugio de la esperanza. María. Al aceptar ser la madre del Salvador, no solo nos muestra el camino de la fe, sino también el camino de la esperanza. En el sí de María se encierra la esperanza de la humanidad. La certeza de que el Mesías ha llegado. Aunque María no veía todo lo que esto implicaba, confiaba plenamente en que el plan de Dios sería llevado a cabo de manera perfecta. Su fe en la promesa de Dios fue el motor que la llevó a aceptar una misión que no solo cambiaría su vida, sino la historia de la humanidad. María es el refugio de la esperanza porque, al decir sí, permitió que Dios hiciera realidad la salvación prometida. Ella nos muestra que, a pesar de las dificultades y de los momentos de incertidumbre, podemos confiar en que el plan de Dios es siempre para nuestro bien. Como madre espiritual, María sigue siendo un faro de esperanza, recordándonos que, sin importar lo que estemos viviendo, la promesa de salvación sigue vigente, y que Dios cumplirá lo que ha prometido. El sí de María como transformación personal y global. El sí de María no es solo un acto de aceptación personal, sino un gesto que transforma al mundo entero. Cuando María dice sí a la voluntad de Dios, no solo acepta ser la madre del Salvador, sino que también abre el camino para que el reino de Dios se haga presente en la tierra. Su obediencia se convierte en la clave para la salvación de la humanidad. Un acto pequeño pero monumental, que inicia un proceso de redención que abarca toda la historia. Este aspecto de la respuesta de María nos invita a reflexionar sobre el poder de nuestros propios síes. Aunque nuestros actos de obediencia y entrega a Dios puedan parecer pequeños e insignificantes en un contexto humano, cuando se alinean con la voluntad divina, tienen un impacto mucho mayor del que imaginamos. Nuestra respuesta a Dios tiene el potencial de transformar no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. María, el modelo de la Virgen humilde y poderosa. Aunque la Virgen María es, en primer lugar, una figura de humildad, ella también representa el poder de la gracia de Dios. Su humildad no la hace débil, sino que la capacita para hacer frente a los retos que surgen a lo largo de la historia de salvación. La humildad de María le permite ser el lugar donde la grandeza de Dios se manifiesta en el mundo. A través de su sí, María se convierte en el instrumento de la salvación de la humanidad, mostrando que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. María nos enseña que la verdadera grandeza no viene de la autoexaltación, sino de la disposición a servir a Dios con un corazón humilde. Su humildad no solo la hizo receptora de la gracia, sino que también la hizo fuerte frente a los desafíos que vendrían. Así, María no es solo un modelo de humildad, sino también de fortaleza, mostrándonos que la verdadera fuerza radica en la obediencia y en la confianza absoluta en el plan de Dios. La inmediatez del plan de Dios, un llamado urgente. El mensaje del ángel no llega como algo distante o abstracto, sino como una llamada urgente, que pide una respuesta inmediata. María no tiene tiempo para reflexionar.
Analizar o dudar. La invitación de Dios es clara y directa. Este llamado urgente refleja la naturaleza del plan de Dios, que no espera para ser cumplido. La salvación ya está en marcha. Y María, al decir sí, se convierte en el primer instrumento del cumplimiento de ese plan. Este aspecto de la urgencia divina nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta al llamado de Dios. Dios no siempre espera nuestra preparación perfecta o nuestras justificaciones. Él llama y, al igual que María, debemos estar dispuestos a responder con prontitud y confianza. La invitación a colaborar con Él no está sujeta a nuestras condiciones o conveniencias, sino a la disponibilidad de nuestro corazón. El misterio de la Encarnación, un regalo para todos. El misterio de la Encarnación, que se revela en este pasaje, es el corazón de la fe cristiana. Dios, al hacerse hombre, no solo revela su cercanía con nosotros, sino que también nos invita a compartir en su divinidad. María, como la Madre del Salvador, no es solo una testigo pasiva, sino una participante activa en este misterio de amor divino. Al decir sí, ella se convierte en el primer lugar donde el Verbo de Dios se hace carne, y su aceptación del plan divino hace posible que todos podamos compartir de ese misterio de salvación. Este regalo de la Encarnación no es solo un acto histórico, sino que tiene repercusiones eternas. Jesús, al nacer de María, trae consigo la posibilidad de una nueva vida para todos los que creen. La respuesta de María, su total entrega a la voluntad de Dios, es la que hace posible la salvación para la humanidad. Al recibir al Salvador, María también nos invita a nosotros a acoger a Jesús en nuestras vidas y a permitir que Él transforme nuestro ser. El sí de María, un sí de generosidad. El sí de María es también un acto de generosidad. No solo dijo sí a un evento que transformaría su vida de manera radical, sino que, en ese momento, se entregó totalmente a Dios, sin reservas. María, al aceptar ser la Madre del Salvador, no solo se ofreció a sí misma como un instrumento en las manos de Dios, sino que también ofreció todo lo que era y todo lo que tenía. Este acto de generosidad es una llamada a nosotros para que también estemos dispuestos a ofrecer lo mejor de nosotros mismos a Dios y a los demás. La generosidad de María nos desafía a mirar nuestra propia vida y considerar cómo estamos respondiendo a las llamadas de Dios. ¿Estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros, incluso cuando nos cueste? La generosidad de María nos muestra que, cuando damos lo que tenemos a Dios, Él lo multiplica y lo convierte en algo mucho mayor de lo que podíamos imaginar. La generosidad no se mide en lo que damos, sino en el amor y la disposición con que lo damos. La obediencia radical de María. La obediencia de María es radical en su significado. Ella no solo acepta lo que le propone el ángel, sino que lo acepta sin condiciones, sin buscar garantías o seguridades. María no exige una explicación más detallada sobre cómo todo esto sucederá.
ni pide señales adicionales para confirmar lo que ha oído. Su obediencia es incondicional. Una entrega total a la voluntad divina, sin mirar atrás ni dudar de lo que Dios tiene para ella. Esta obediencia radical de María es un modelo para nosotros, que muchas veces nos resistimos a obedecer a Dios porque queremos tener todo claro y bajo control. La obediencia de María es un acto de confianza absoluta. Ella no sabe cómo se desarrollará el plan de Dios, pero está segura de que es para su bien y el bien de la humanidad. Esta obediencia radical nos llama a reflexionar sobre nuestra propia disposición a obedecer a Dios, incluso cuando no entendemos completamente el propósito de sus planes. Al igual que María, debemos confiar en que la voluntad de Dios es siempre buena y que Él tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen inciertas. El poder de la humildad en el plan de Dios. La humildad de María, al aceptar ser la madre del Salvador, es fundamental para entender cómo Dios trabaja en el mundo. A través de esta joven humilde de Nazaret, el Hijo de Dios viene al mundo, mostrando que, en el reino de Dios, lo que parece débil y humilde es lo que Dios elige para cumplir sus grandes propósitos. María no busca protagonismo ni privilegios. Ella solo busca hacer la voluntad de Dios. Esta humildad es el corazón de su respuesta a la invitación divina. La humildad de María nos invita a reflexionar sobre cómo, a veces, buscamos ser reconocidos o valorados por el mundo, cuando Dios valora lo que es humilde y sencillo. María nos enseña que la verdadera grandeza no está en los títulos, el poder o el prestigio, sino en la disposición a servir con humildad. Cuando nos ponemos a disposición de Dios sin buscar gloria para nosotros mismos, nos convertimos en instrumentos de su amor y salvación. La Virgen María como mediadora de la gracia. María no solo es un modelo de obediencia y humildad, sino también una mediadora de gracia. Al aceptar ser la madre de Jesús, ella se convierte en el canal a través del cual la gracia divina entra al mundo. Jesús, siendo el Salvador, nace de María, y a través de ella, la gracia de la salvación se extiende a toda la humanidad. María, por lo tanto, tiene un papel único en la historia de la salvación. No solo como Madre del Salvador, sino también como mediadora que nos conduce a Él. La idea de María como mediadora no significa que ella sustituya a Cristo, sino que, como madre, ella nos acerca a Él. Ella es la primera discípula, la que, con su sí, abre las puertas del cielo para que podamos recibir la gracia salvadora. En nuestra vida diaria, podemos recurrir a María para que interceda por nosotros, confiando en que, como Madre Espiritual, ella siempre nos guiará hacia su Hijo, Jesucristo. El Espíritu Santo en acción, la concepción del Salvador. La explicación del ángel sobre cómo se llevará a cabo la concepción de Jesús revela la acción del Espíritu Santo en el mundo. La concepción virginal de Jesús no es un simple milagro, sino el cumplimiento del plan divino, que se realiza por la acción del Espíritu Santo.
Esta intervención del Espíritu Santo muestra cómo Dios obra de manera sobrenatural para traer al mundo al Salvador. Y como la acción divina siempre va acompañada de un propósito divino más grande. El Espíritu Santo, que obró en María para concebir a Jesús, sigue actuando en nosotros hoy. A través del Espíritu Santo, Dios nos da la gracia para vivir como hijos de Dios y para cumplir su voluntad. Esta reflexión sobre la acción del Espíritu Santo nos invita a estar más abiertos a su acción en nuestras vidas, permitiéndole transformar nuestro corazón y guiarnos en nuestro caminar de fe. La obra redentora comienza con el sí de María. El momento en que María dice sí al ángel es el inicio de la obra redentora de Dios. Al aceptar ser la madre de Jesús, María se convierte en la primera colaboradora en el plan de salvación. Este sí es el momento crucial en que la historia de la humanidad se transforma. Si María no hubiera dicho sí, el plan de salvación no habría podido realizarse de la manera en que Dios lo había planeado. Su respuesta, entonces, es esencial para el cumplimiento de la promesa de redención. Este sí, de María nos invita a pensar sobre nuestros propios momentos de decisión. ¿Estamos dispuestos a decir sí al plan de Dios para nuestras vidas, incluso cuando no entendemos por completo lo que Él tiene preparado para nosotros? Como María, estamos llamados a ser colaboradores en la obra redentora de Dios, abriendo nuestro corazón a su voluntad y confiando en que su plan es siempre para nuestro bien. La respuesta de María, fe y acción. María no solo respondió con fe, sino que también tomó acción en su respuesta. Su fe en el mensaje del ángel no fue pasiva, sino que se tradujo en una acción concreta. Aceptó ser la madre del Salvador sin dudar. Y esto implicó un acto de valentía, pues la implicación de esa decisión era grande y transformaría completamente su vida. Ella no solo creyó en las palabras del ángel, sino que se comprometió a vivir conforme a esa fe, confiando en que Dios la acompañaría en cada paso del proceso. La fe de María nos llama a vivir nuestra propia fe de manera activa. Creer en Dios no solo implica aceptar su voluntad interiormente, sino también llevar esa fe al mundo exterior, a través de nuestras decisiones y acciones. Cuando respondemos con fe a las invitaciones que Dios nos hace, nos convertimos en instrumentos vivos de su voluntad. La respuesta activa de María nos invita a ser valientes y a vivir nuestra fe de manera coherente y visible. El sí de María es un llamado a una entrega total y a la disposición de confiar en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aunque su respuesta no fue fácil, ni exenta de desafíos, su fidelidad nos enseña que el amor de Dios nunca nos abandona y siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Al igual que María, estamos llamados a aceptar el plan divino en nuestras vidas, incluso cuando éste nos invita a lo desconocido o nos requiere sacrificios personales. Además, la reflexión sobre el Espíritu Santo nos recuerda
que no estamos solos en esta misión. Así como el Espíritu Santo acompañó a María en el proceso de la encarnación, también nos fortalece y nos guía para vivir nuestra vocación cristiana. En el encuentro con Isabel, también descubrimos que la vida cristiana es comunitaria y que debemos apoyarnos mutuamente en el camino de fe, reafirmando el uno al otro la certeza de que en Dios todo es posible. La confianza en el amor de Dios. La historia de la Anunciación es, ante todo, una historia de confianza en el amor de Dios. María confía en el amor de Dios al aceptar ser la madre de Jesús, aun cuando las circunstancias podrían haber sido desconcertantes o incluso peligrosas. Este acto de confianza es una invitación para nosotros a vivir con la misma fe en el amor de Dios. Dios no solo nos llama, sino que nos llama por amor. Y su amor es lo que sostiene nuestra vida cristiana. La confianza en el amor de Dios nos permite vivir sin miedo, con esperanza y con gozo. Al igual que María, somos llamados a confiar plenamente en que el amor de Dios nos llevará a través de las pruebas y dificultades de la vida. El amor de Dios es el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza, y nos da la certeza de que, a pesar de las dificultades, siempre estamos en las manos amorosas de un Padre que nos cuida y nos guía. El encuentro con Isabel, la confirmación de la promesa. Después de recibir la anunciación, María se dirige a visitar a su prima Isabel, quien también está esperando un hijo, Juan el Bautista. Este encuentro entre las dos mujeres embarazadas se convierte en un momento de confirmación y alegría. Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoce la grandeza de María y el niño que lleva en su seno. Este encuentro no solo confirma la misión de María, sino que también subraya la conexión profunda entre ambas mujeres y entre los planes divinos para la humanidad. Este momento de encuentro nos recuerda que, en la vida cristiana, no estamos solos en nuestra fe. Dios nos pone en comunión con otros creyentes, quienes pueden ser una fuente de confirmación y aliento en nuestro caminar. María e Isabel se apoyan mutuamente en su fe y nos muestran la importancia de compartir nuestra vida cristiana con otros, de acompañarnos mutuamente en las dificultades y alegrías de la vida de fe. Al meditar sobre la humildad, la paciencia y la confianza en el amor de Dios, entendemos que cada día es una oportunidad para vivir como María, permitiendo que el amor y la voluntad de Dios transformen nuestro ser y nos conviertan en instrumentos de su paz, justicia y misericordia. Que, como ella, podamos decir sí a Dios con un corazón lleno de confianza y esperanza, sabiendo que, aunque el camino sea incierto, siempre seremos guiados por su amor y su gracia. Este pasaje nos invita a mirar a María no solo como una figura distante, sino como un modelo cercano de cómo vivir la fe en lo cotidiano. Al igual que ella, cada uno de nosotros está llamado a ser un reflejo del amor de Dios en el mundo, llevando al Salvador no solo en nuestro interior, sino también en nuestras palabras, gestos y acciones.
En este sí a Dios hallamos nuestra verdadera vocación y el propósito de nuestra vida cristiana.